Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy está con nosotros don Federico Oliva. Buenos días, don Federico. Muy buenos días, don Ricardo y audiencia. Muy bien. Y don José Luis Montesinos. Buenos días, don José Luis. Aquí estamos, buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien. Adiós, gracias. Bueno, no tan bien como otros, pero vista para sentencia el juicio sobre las mascarillas y a un mes vista se publicará la sentencia. Vamos a iniciar el programa con esto, pero inmediatamente vamos a ir con el hantavirus que nos lleva esta semana un poco de cabeza. Pero bueno, en principio, por orden. Eh, José Luis, ¿cuál es la opinión sobre, en síntesis, lo que ha ocurrido en el juicio que ha tenido tanto Ábalos, la intervención de Ábalos como de Aldama y también nuestro amigo común, Coldo, sobre Porque dice lo de amigo común. amigos, Va a amigo parecer que común, frecuentamos lugares sí, oscuros y sí, con sí, lucecita por la bueno, noche. tiene que la señorita, ha sido un chiste fácil. Eh, y, y sobre la situación, porque es que uno tiene que reírse de vez en cuando, porque estamos al borde de una tragedia y ahora seguiremos con ella. Bueno, la opinión sobre el caso, el tema de las mascarillas y cuál crees, vamos a jugar un poco a rapel, qué puede ocurrir y tal. A ver, José Luis. A ver, varias cosas. Uno, yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez por aquí, Sí, es decir, al final esto es uno de los primeros juicios que se ponen sobre la mesa, en el que por lo que hemos podido ver y por lo que ha salido en prensa y han comentado en televisión y tal, pues hay un montón de pruebas abrumadoras que constatan pues, que la labor de la policía, de la Guardia Civil, de la UCO, etcétera, etcétera, bueno, han puesto sobre la mesa que todas aquellas cuestiones que decían que el señor Aldama estaba mintiendo y tal, pues parece ser que se parecen bastante a lo que ha podido ocurrir. Por lo que se ve y sin ser demasiado experto en el tema, pero bueno, como todos al final estamos pudiendo ver, hay un problema, tenemos un problema, tenemos una organización, como decíamos el otro día, delictiva en el gobierno y al final, pues poquito a poquito esto se va desgranando. El problema de la justicia, como siempre, es que es lenta, pero cuando llega a su término, pues muchas veces sí que da soluciones. Evidentemente, por lo que se ha podido ver, pues yo entiendo que las condenas serán las que tengan que ser, y al final, pues estos señores pasarán, no sé si mucho o poco tiempo en la cárcel, porque lo que sí que tengo también claro es que después de esto vendrán los recursos, tribunales constitucionales y todas las triquiñuelas judiciales que estén en la mano del señor Ábalos y del señor Coldo y de Aldama, etcétera, etcétera, para ver hasta dónde se pueden escapar. Y teniendo en cuenta la politización del Tribunal Constitucional, un nido de corrupción también, como lo es todo lo que está politizado en este país, ¿no? Un tribunal que debería sin duda alguna desaparecer. Pues bueno, ya veremos en lo que queda. Entonces, por un lado, pues eso, un horizonte que cada vez será más negro a nivel judicial para Pedro Sánchez, su entorno y por extensión para todo el PSOE, porque al final nadie se cree, como también hemos comentado, que esto no tuviera conocimiento todo el mundo o la mayoría de la gente que está en el entorno del gobierno y de Sánchez, que estas cosas estuvieran pasando. Es muy difícil de tragar que eso no sea así, por lo tanto el horizonte judicial pues cada vez será más negro, cada vez seguirán saliendo más casos y todavía quedan muchas cosas por resolver. Y en este punto, pues bueno, parece ser que las pruebas han sido claras y suficientes y que se espera una condena por parte del Tribunal Supremo. A partir de ahí creo que tampoco va a pasar nada. Quiero decir, el gobierno seguirá haciendo de las suyas, el gobierno seguirá manteniéndose en el poder mientras pueda y evidentemente también habrá, si se portan bien y no les tiran mucho de la manta o abren el ventilador
la caja, el ventilador de mierda, ¿no? Como decían, y perdónenme la expresión, Sí, pues probablemente tengan algún apañito luego en el Constitucional, que es un órgano pues también totalmente controlado por el Ejecutivo de Sánchez. muy bien. Bueno, ¿y qué le parece, don Federico, todo este primer asalto? Porque vamos a hablar en términos bolsísticos, porque van a venir otros más, ¿no? A ver, el tema mascarillas, ¿qué le parece, don Federico? ¿Su opinión? ¿Don Federico? Pues nos hemos quedado sin don Federico. Parece ser que la censura ha podido con él, pero bueno, vamos a seguir. A ver, eh, don Federico, ¿No, no me estabais oyendo? Sí, no, ¿no no, me estabais oyendo? no, perdón, yo no. Ah, Adelante. sí, tú te me has quedado quieto, es verdad. También, un momento, espera. Ha habido ahí bueno, no, A no, ver si... quería. No, no, está usted este, en directo, ¿eh? sí, Está usted. sí, ya. No, Bueno, lo que no sé si ha oído mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es la opinión eh, sobre el caso mascarillas que se sustancia dentro de un sí, mes? sí, sí. Como Quiero siempre. decir que, bueno, parece que ha quedado bastante demostrada la culpabilidad de los dos principales acusados y del comisionista Aldama y esas cosas. Lo que a mí me ha llamado mucho la atención ha sido el alegato final del fiscal anticorrupción. Vamos, por una parte, bien el hecho de desmarcarse de la orden de la fiscal general Peramato, que está haciendo bueno todavía al anterior condenado, de no dar beneficios penitenciarios al señor que estaba declarando o sea, con arrepentimiento para aclarar las cosas. Pero, por otra parte, la declaración expresa de que Sánchez no es el número uno, digamos. Eso es completamente fuera de lugar e inconcebible. Quiero decir, él, si lo supiera y si hubiera demostrado, podría haber dicho que es el número uno. Pero decir que no es el número uno, eso es algo que no puede de ninguna manera probar. Quiero decir, no ha podido probar que lo es, pero desde luego lo que no tiene constancia fidedigna es de que no lo es cuando tantos indicios dicen que lo es. Por lo demás, digamos, en los intríngulis y detalles de todas estas cosas, yo no me meto mucho, pero vamos, la situación, quiero decir, está claro que no va a servir esto, aunque las condenas sean duras, para que lo esencial, que es que dimita nuestro presidente del gobierno, no se va a producir. Muy bien. Bueno, pues hasta la fecha solo son opiniones, pero sí es cierto que se han pedido 24 años para Ábalos, 19 para Coldo, y parece ser que lo tienen eh, bastante mal, ¿no? Que no se van a librar de la cárcel, parece ser. Y el único en discordia por aquello de la rebaja de la pena, que se pidieron 7 años y parece ser que el fiscal Ruzón no ha transigido por la presión de la Fiscalía de Pedro Mato, es Aldama, que se decía que no había lugar a una reducción de pena, pero claro, eso está contemplado ya, la reducción, si colaboras con la justicia, ¿no? Y posiblemente, si es así, pues serían 4 años para Aldama, en cualquier caso, pero aunque con 4 años Aldama creo que no entraría en prisión, ¿eh? Me parece, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, como he dicho en primera instancia, a la vista está se publicará la sentencia de aquí a un mes aproximadamente. Ya veremos, a ver. Bueno, mientras tanto ya empiezan a haber otras en cola, porque esto es una cola. Esto es como los aviones que van despegando, ¿eh? Hay mucha cola, pues estás en cola y cada uno sale a su tiempo, según la torre de control, ¿no? Bueno, eh, antivirus. Pasamos una pandemia y nos tropezamos con otro virus. Según dicen los expertos, de menos posibilidad de transmisión, pero que de mucha más letalidad. Se habla del 50%, pero que es muy difícil.
contagiarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, con todas las noticias que han aparecido durante esta semana a propósito del antivirus, y ahora entraríamos en detalle qué ha hecho este gobierno, lo primero que hizo este gobierno es volver a sacar a un tal Fernando Simón y sus declaraciones que fueron nefastas y todo el mundo ya puede tirar de hemeroteca. ¿Os acordáis de la famosa frase que con el coronavirus no habría más Uno, dos que o tres contagios, sí. uno, dos o tres contagios y tuvimos 130.000 españoles o no españoles, personas fallecidas? eh, pues yo no estaba preocupado, pero cuando sale este tipo y declara que no nos debemos de preocupar es cuando verdaderamente me empiezo a preocupar, ¿no? Al ver solo a Fernando Simón, que es el portavoz de las malas noticias, aunque él no quiera. Eh, a ver, de la, no sé cómo llamarlo, de la catástrofe de gestión una vez más de este gobierno, no sé si tenemos que volver a hablar. Eh, eh, bueno, vamos a empezar por ahí. Don José Luis, ¿qué le parece? Ya no el virus, sino la gestión que hasta la fecha de hoy está haciendo este gobierno. Al final, el problema de, pues, en este caso del virus, que lo fue en aquellos momentos también, quiero decir, al final te sale una ministra de Sanidad con una ministra de Defensa que dicen una cosa cada una. Luego la autoridad portuaria de la zona te dice lo contrario. Claro, ¿qué es lo que pasa con estas cuestiones? Primero, con estas cuestiones lo que hay que ser es muy claro y muy cristalino y no hablar si no se sabe. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo no, como decía usted, yo no estoy en absoluto preocupado por ningún virus que pueda venir, ni lo estaba, y perdónenme aquellos que tienen fallecidos y tal, ni lo estaba en su momento con el coronavirus. Quiero decir, de estas cosas uno no tienes por qué ni crear alarma, ni crear, ni dar mensajes contradictorios, ni sentar. No, vamos a ver, cuando pasa una cuestión de estas, pues se llama a todos los implicados, al gobierno de Canarias, al Ministerio de Defensa si toca, al Ministerio de Sanidad, se sientan todos en una mesa y dan una respuesta, por así decirlo, coordinada y consensuada entre todos. Obviamente, lo que tenemos y a lo que estamos, por desgracia, muy habituados es que aquí cada uno haga la guerra por su lado, que además se use con intención partidista, es decir, tanto un gobierno como el otro intentando desgastar al oponente. A mí estas cosas me parecen absolutamente ridículas, sobre todo cuando hablamos de la salud de las personas y cuando evidentemente todos tenemos tan fresco el coronavirus de hace 5 o 6 años ya. Es decir, al final, esto es el ejército Pancho Villa siempre en este tipo de cuestiones yendo cada uno por su lado. Caray, es decir, la política, los intereses partidistas, no la política, los intereses partidistas deberían de estar muy por encima de estas cosas. Mira, joder, hay una crisis del tipo que sea, pues en este caso con un virus. Joder, pues nos sentamos todos en una mesa, por supuesto, prevaleciendo los criterios técnicos, en este caso los criterios médicos, prevaleciendo los criterios médicos y, si es preciso, como al final parecía ser que hacen falta bueno, medios jurídicos. Pues bien, para ordenar un confinamiento, que yo dudo mucho que haga falta ordenar un confinamiento de 14 personas. Ojo, pero desde luego que si tiene que ordenarse un confinamiento de las personas, tiene que ser con una orden judicial. Tú no le puedes quitar la libertad a nadie, por muy enfermo que tenga y por muy peligroso que sea, y eso hay que tenerlo muy claro, si no es bajo un mandato judicial o con todas las garantías jurídicas de esas personas. Recuerden todos los españoles que todos los confinamientos fueron declarados anticonstitucionales, que luego no paga nadie. Otra anomalía de este sistema, que tenían que estar todos en la cárcel. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa. Caray, es que siempre es el puñetero descontrol, es que no hacemos una a derechas en ninguna de las ocasiones y al final, pues esperemos que no sea el caso, pero es que al final, en algunas ocasiones, esto cuesta vidas humanas y sobre todo cuando estamos hablando de la salud de las personas. Es que es grave, siempre es grave y siempre, y al final, ya les digo, estamos acostumbrándonos
a unas cuestiones que a mí me parecen gravísimas. Es decir, el criterio, el juego político o el interés partidista por encima de criterios técnicos, por encima de la salud de las personas, por encima de criterios jurídicos o sea, que afectan a las libertades principales y primeras de las personas, su propia libertad individual y su propia salud. Caray, es que al final ya son tantas veces que parece que nos resbala, pero es que es gravísimo cómo actúa este gobierno en estas situaciones. Ujú. Don Federico, ¿cuál es su parecer? Sí, bueno, estamos de nuevo, quiero decir, y bueno, esta vez mucho más claramente, ante una pantomima inmunda, digamos, no ya de nuestro gobierno ni nada. Quiero decir, esto está en las primeras páginas de todos los periódicos del mundo, presentado como una posible catástrofe. Estos contagios de antivirus, de este antivirus que es el de los Andes y todo eso, hay 200 al año en Argentina y no sé cuántos en Chile y no se monta ningún pánico y están en medio de la sociedad. Estos están ahí aislados en un barco. Bueno, es verdad que algunos han salido y todo eso. Un cuento chino, digamos, estaban los gobiernos, no había manera de que los gobiernos firmaran el acuerdo ese que quiere eh, poder imponer desde la Organización Mundial de la Salud medidas draconianas cuando a ellos les dé la gana, declarando pandemias con cualquier virus de 3 al cuarto. Digamos, este virus verdaderamente es el único de los antivirus que sí que se transmite de persona a persona, pero de forma muy difícil. Es imposible que esto genere una pandemia mundial ni nada que se le parezca. Es verdad que al que le pilla hay alta probabilidad de que lo mate, pero bueno, con un poco de cuidado no pasa nada. Todo el show de la gente con trajes de astronauta, el show de los caboverdianos, de los marroquíes, de los senegaleses y todo eso diciendo que aquí no pisen, el show del señor que manda en Canarias jugando al protonacionalista, el gobierno imponiéndoles a ellos sin preguntar, la visita del señor Ghebreyesus ayer, diciendo que todas las naciones tienen que tener en cuenta y ponerse de acuerdo en firmar el famoso tratado. En fin, todo es una pantomima. No vale la pena hacer ni caso a estas chorradas, digamos, igual que la epidemia anterior, que sí fue una epidemia, pero vamos, era una gripe complicada por los terribles protocolos de tratamiento, por el impedir desde la Organización Mundial de la Salud el empleo de medicamentos existentes que curaban y los respiradores, en fin, mil barbaridades que se hicieron, que fue el tratamiento el que mató a la gente más que la enfermedad. Y luego las vacunas tóxicas que se han inyectado en un gran porcentaje de la población occidental. No, y yo a mí me queda por preguntarle si esto le viene bien a Pedro Sánchez como cortina de humo o incluso también llegado, si esto, espero que no, se extendiera para justificar la no convocatoria de elecciones porque este individuo está loco por buscar cualquier excusa para seguir en el poder. De cualquier manera, en eso creo que vamos a estar de acuerdo los tres. A ver, don Esto José tiene un Luis, recorrido muy corto. Dentro de 2 meses todo se ha olvidado. No hay Yo, jantavirus ya por yo, ahí. yo en eso estoy con Federico. O sea, con Federico. Yo creo que, hombre, estoy de acuerdo con los dos y la pregunta a lo mejor es procedente. Quiero decir, este señor va a buscar cortinas de humo para tapar pues lo que estábamos hablando de antes de Aldama, de su mujer, de su hermano, del fiscal general, de la nueva fiscal general o de lo que hagan por ahí. Pero yo creo que esto tiene un recorrido muy corto. Quiero decir, al final esto es un juego a la desinformación, como decía don Federico, para historias que no vienen a cuarto, que tiene las patas muy cortas, yo creo. Al final esto pasará y vendrán otras cosas y a lo mejor sí que las intenta aprovechar, pero bueno, ya llegarán. bueno, ya lo que Llevamos sí que... un par de sí, años en los que la política global parece que ha convertido a los llamados medios de información en miedos de información constante, del pánico en pánico y tiro porque me toca. sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a entrar en más pánico si cabe. Por ejemplo, vamos a entrar en la cuestión de, eh, vamos a ver, de las elecciones andaluzas. Elecciones andaluzas que prevén un descalabro socialista y que posiblemente pues el Partido Popular está al borde de la mayoría absoluta.
todo indica que puede ser así, y si no, con la ayuda de Vox. ¿Qué les parece a ustedes esta situación? Otra más, otra patada a Pedro Sánchez, en este caso en el culo del candidato, en este caso candidata a la Junta de Andalucía, la Montero, la señora Montero. ¿Qué les parece? ¿Señora Montero ya ha dejado su escaño o cómo está el tema? No, no, no ha renunciado. Pues ya me ha respondido, ¿no? Quiero decir, a ver, pues lo mismo que en Aragón, lo mismo que en Extremadura. Aquí es cierto que el gobierno del Partido Popular pues tenía una mayoría que al final pues parece que le ha causado un poquito de desgaste. Vox, como en el resto de España, pues sigue bastante, bastante pujante y ahí está la única incógnita una de las dos incógnitas. Iba a decir la única, no, la siguiente incógnita es cuánto se descalabrará la señora ministra, la atracadora número uno de este país. Eh, a ver, parece que todas las encuestas le dan todavía peor número de escaños que al anterior candidato, con lo cual será la derrota o la cuota más baja de escaños del Partido Socialista en toda la democracia, lo cual es para hacérselo mirar. Y creo que lo ha dicho antes don Federico. ¿Y qué pasará? Pues no pasará absolutamente nada. Es decir, Otra no más. pasará absolutamente nada. Pues si el Partido Popular se tiene que poner de acuerdo con Vox, pues de alguna manera yo creo que como se está viendo en Extremadura y Aragón, con muchas reticencias y tal, pero al final también ahí se acabarán poniendo de acuerdo. Y luego incluso se planteaba también la hipótesis que depende también un poquito del equilibrio de fuerzas, pues de gobernar en solitario, aunque no fuera la mayoría absoluta, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es lo que vendrá la semana que viene y de lo que hablaremos pues en el próximo programa, que ya, Sí, sí. ya sabremos los resultados. Pero entiendo que estamos en eso. Es decir, lo que pronostican todas las encuestas y lo que pronostican, leía yo este fin de semana un estudio de todas las encuestas digamos que la mediana de todas las encuestas daba un escaño, o sea, daba mayoría absoluta al PP por un escaño y creo que eran 26 o 27, Sí. 27 diputados, tres menos de los que tiene, tres o cuatro menos de los que tiene al PSOE. Es decir, una auténtica escabechina. Y repito, no pasará nada, seguiremos en lo que estamos. Teniendo en cuenta que es el feudo tradicional del Partido Socialista junto con Cataluña, pues es También otro, lo era, también lo era Extremadura, o también también, era uno de también. los feudos tradicionales Extremadura. Y Claro. ahí al final ya hace dos elecciones que van en picado. Es Sí, sí, decir, es que no hay más tutía. Es que son malos hasta donde han tenido sí. completamente copado, ¿no? el Y gobierno durante autonómico. años, porque creo recordar, si la memoria no me falla, que el Partido Socialista ha estado más años en el poder que Franco, en España prácticamente. En fin, don Federico, ¿cuál es su opinión? ¿Qué, Sí, qué bien. pálpito tiene? ¿Ganará la Hombre, Montero algo? eh, un disgusto, sin duda. Quiero decir, Yo creo que ni eso, ¿eh? mm, Yo creo que no. Yo creo que no. bien, pero quiero decir, vamos a ver, no, en realidad no va con ella. Efectivamente. El coco que atemoriza, bueno, que ahuyenta a todo votante socialista con un mínimo de criterio moral es Sánchez. Mientras esté Sánchez, van a ir de catástrofe en catástrofe electoral hasta que lleguen las elecciones generales, que esperemos que, en fin. Eh, yo aquí me gusta tocarle un poco el tema a Juanma. Quiero decir, ya un presidente de comunidad que se llama Juanma, que tiene el corazón así de grande, vamos, es uno de los caciques, el segundo cacique más repulsivo de ese partido degenerado que es el PP, después de Feijóo, y espero que no se cumplan esas predicciones que creo que son forzadas de todos los medios afines y pagados por ese partido de decir que van a mantener la mayoría absoluta. No lo dudo mucho. El Vox está fuerte y seguro que van a tener
que por lo menos pactara algo con ellos. Ya veremos si fuera Vox, no les dejaría gobernar en solitario, si tienen la más mínima posibilidad. Pero, en fin, yo creo que es necesario que el PP también. Sánchez ya es una plaga, pero no tengo muchas esperanzas de que un gobierno fijo pueda remediar gran cosa de lo que este hombre ha destrozado concienzudamente en nuestro país. Sí. Bueno, sí que quiero aportar un dato a propósito de lo que piensan los españoles según encuestas, ¿eh? Esto son cosas muy relativas, ¿no? Que la mitad de los españoles cree que Sánchez no conseguirá agotar la legislatura. Me parece que en la otra mitad estamos nosotros, porque yo desde luego, al igual que José Luis, y creo que también don Federico, creo que este va a agotar la legislatura. No hay Y si puede razones para estar, pensar y que si no lo puede va a hacer. estar 15 días más, y si puede estar 15 días más, Sí, estará sí, 15 sí. días más. 15 los que... ¿Sabes? No agotará, o sea, no convocará elecciones, salvo que no le quede. Vamos, ya más remedio y a última hora y tal. Yo lo tengo clarísimo. Y bueno, lo acabo de decir hace un momento. Perderá María Jesús Montero ya. Es decir, estoy de acuerdo con Federico que bueno, que las encuestas hay que tomarlas como hay que tomarlas. Evidentemente va a haber una victoria, digamos, por así decirlo, del Partido Popular y habrá que ver si es aplastante o no es aplastante, si hay mayoría absoluta o no la hay, y la fuerza que pueda tener Vox en la próxima legislatura. Pero al margen de eso, no pasará nada. Y el señor Sánchez seguirá en el gobierno porque fuera del gobierno su horizonte judicial es más complejo, fuera del gobierno el horizonte político de la mayoría de sus socios también es más complejo, etcétera, etcétera. Es decir, que al final esto está así porque hay suficientes personas dentro del Congreso, suficientes partidos con suficientes diputados dentro del Congreso para mantener la situación y la mantendrán in eterno porque no les interesa lo contrario, sino a santo de qué estaríamos hablando de estas cosas, ya lo hubieran dejado caer, pues no sé, a los 3 meses o el primer año con un nuevo presupuesto, yo qué sé, esas cosas lógicas, ¿no? Que se hacen en los países democráticos, cuando un gobierno no puede gobernar, pues se marcha, ¿no? O lo echa el resto del Congreso o lo que sea. Claro, claro. Bueno, y a ver, vamos a hablar, bueno, nos queda poco tiempo, 9 minutos, pero yo creo que nos puede dar un poco de sí el tiempo. Eh, Empezando por el tema este de la prioridad nacional que Vox ha sacado un poco a colación de los derechos que le asisten en primer lugar a los nacidos en España, a los españoles, por encima de los demás. Bueno, es decir, como aporte suplementario a esto, el 31% de los votantes del Partido Socialista apoya la prioridad nacional de Vox, es decir, que poco está muy lejos en este sentido. No lo sé, no sé cómo, por dónde coger el toro, porque esto de la prioridad nacional para mí tiene muchas aristas y convendría que aclaráramos un poco nuestros puntos de vista, sobre todo el de ustedes, que el mío es menos importante, acerca de esto de la llamada prioridad nacional que Vox está enarbolando y parece ser con resultados bastante positivos de cara a la opinión pública. A ver, don Federico y después don José Luis. Muy bien, sí. Sobre la prioridad nacional. La prioridad nacional yo sí que estoy más o menos a favor. Digamos, lo que pasa es que tal como la está articulando estos pactos que están haciendo, que son autonómicos, no es real. O sea, no es una prioridad nacional, es una prioridad autonómica. Quiero decir, exigen el arraigo, pero sí, el arraigo en la comunidad, no el arraigo en España. O sea, que no da preferencia a los españoles sobre los venidos de fuera, sino que da preferencia a los regionales, a los de la región, aunque sean extranjeros que tengan arraigo en esa región. Entonces, se parece mucho a medidas del tipo Junts, del tipo PNV, de ese tipo de cosas. Es una prioridad regional, no es una prioridad nacional. O sea, la están vendiendo bien, a la gente le cuela. Digamos, yo sí tengo claro que, digamos, un señor recién llegado en patera que consiga más o menos regularizar su situación no puede estar recibiendo
para su supervivencia, para su manutención, recursos públicos de gente que llevamos muchos años pagando para tener un sistema de seguridad social y de asistencia a los desvalidos. Quiero decir, en África hay 600 millones de personas que les gustaría vivir en un estado de bienestar europeo. Vamos a recibirlos a todos aquí y vamos a pagarles, pues bien, apaga y vámonos, olvídate. Pero eso, que sea una prioridad nacional, ¿verdad? Y eso en realidad solo se puede articular desde el gobierno central. Todo eso son un poco demagogias populistas de Vox, a los cuales ya por otra parte nos tienen acostumbrados. Muy bien, don José Luis, ¿qué es su opinión acerca de esto? Pues yo coincido un poco con lo que ha dicho don Federico, que esto es un poco demagogia o es un poco una cuestión partidista y al final, evidentemente, como son pactos autonómicos, pues no abarcan a todos los españoles. Y ustedes saben, y si no, y lo hemos comentado alguna vez, que a mí yo siempre he dicho lo mismo en esta cuestión. El estado del bienestar es una filfa, es una mentira, es un engaño, es el estado del malgastar, es un robo que nos llevan haciendo a todos los españoles y en el que nos vemos inmersos, y lo que tiene que desaparecer, es el sistema asistencialista, que es el que hace la llamada y es el que hace efecto de llamada, el que hace que vengan personas a intentar vivir del Estado y el que hace que los gobiernos a través de él se aprovechen para rascar votos. Claro, esto es mucho más complejo y esto Claro, se puede articular difícilmente o se puede alcanzar difícilmente si no es desde un punto de vista, como decía don Federico, nacional o incluso o incluso supranacional. Es decir, lo que estamos creando son estados asistencialistas que lo que hacen es claro, evidentemente, al que le pagas es un voto más cautivo, etcétera, etcétera. Al final, básicamente de lo que estamos hablando es de comprar votos y es exactamente de lo que va todo esto de la regularización de Sánchez y de lo que va también un poco lo de la prioridad nacional, que tampoco tiene mucha forma de sustanciarse. Entonces, lo he dicho, es complejo, es un problema muy complejo y explicarlo aquí en 5 minutos, pues a lo mejor puede llevarnos a quedarnos cortos o a no explicar todo lo complicado que es. Pero básicamente es que el problema es mucho más de fondo. El problema es un Estado asistencialista, es un Estado que pretende tener cautivos a los ciudadanos a través de los impuestos, de los subsidios, etcétera, etcétera. Y al final ahí es donde hay que meterle mano, ahí es donde hay que meterle mano al asunto. Porque todo esto, pues evidentemente el tema, pues cuando hay un exceso de inmigración, pues suele por desgracia vender bien el eslogan este de los españoles primero y tal, que no dejan de ser eslóganes. Al final todo viene de lo mismo, es decir, un Estado asistencialista, un Estado que pretende tener a los ciudadanos apesebrados y adormecidos y que vivan pues como viven muchas de estas personas. Obviamente, solo ve el que está pagando, le fastidia y reacciona en contra, ¿no? Que es lo que estamos viendo y por eso está vendiendo bastante bien este mensaje. Es un mensaje obviamente peligroso, tanto el de... Porque además hace falta que venga gente a trabajar. Entonces, lo que hace falta es que venga gente a trabajar. Lo que sobra es un estado asistencialista. Esas son las dos patas en las que teníamos que entrar. Todo lo demás, pues como he dicho al principio en otra cuestión, la cuestión del antivirus, todo lo demás es juego político mm. y pocas ganas de arreglar las cosas o el fondo de las cosas que efectivamente habría que tocar, ¿no? Que habría que arreglar. Hombre, Sí, no, adelante, yo lo que Federico. Sí, sí. quería decir simplemente es eso, que sí, es como dice José Luis, pero ¿qué pasa? Que, digamos, yo he estado cautivo de ese sistema desde que empecé a trabajar Claro, claro, hace no, no, muchos sí. años. Bueno, Es tú, una, yo es, Entonces, y todo. es he jodido, es estado jodido. pagando una parte enorme de mis ingresos y tal, que de Menuda alguna manera novedad. me tendrán que compensar. ¿Qué, No qué- qué- le qué van a dar quieres que te encima. devuelvan en servicios? Igual que yo, Federico, que estamos de acuerdo en eso. ¿Qué Sí, quieres que claro, no? Eso no hay ninguna duda.
Sí, No, sí, hay y una que sé cosa, que tiene muy mal arreglo, porque además todos no, estos ninguno. sinvergüenzas de todo el espectro, digamos, saben perfectamente desde los años 80 que nuestro sistema de pensiones no es Está viable, que quebrado. lleva a agotarse y tal, y no han hecho absolutamente nada, y Está ahora empiezan quebrado. a poner pánico, quiero decir, es verdad, cada vez una mayor parte del presupuesto del Estado con incremento de deuda, con todo, se va en las pensiones y encima otra parte enorme se va en pagar el servicio de la deuda. Una panda de criminales, simplemente vivimos en un país dirigido por mindundis impresentables, aunque bueno, en casi toda Europa están un poco igual, con algunas excepciones como Cuba. Pero, hombre, a ver, yo diría ya como aporte, aunque esto, como bien decís, esto no se puede tratar en 10 minutos, esto tiene muchas aristas, ¿no? Pero yo siempre cuando me dice prioridad nacional, yo siempre pienso en aquel que los hay, españoles, con carnet de identidad español, que están absolutamente todo el día en el bar, consumiendo, sin, gastando, y ¿qué pasa? Que el hecho de ser español te puede garantizar un subsidio teniendo en cuenta que el subsidio es un incentivo perverso, obviamente, pero eh, es de recibo que ese individuo, por muy patriota o compatriota que sea nuestro, perciba un subsidio. Y sin embargo, que venga aquí un hispano a trabajar, a abrirse camino en la vida porque en su país de origen no lo puede hacer, contribuya con su esfuerzo a pagar los impuestos, claro, por el mero hecho de ser español, ¿qué hacemos con él? Ya no hay prioridad nacional para él. Es complejísimo, complejísimo. Claro. Bueno, eso sí, pero Bueno, lo que sí está dicho es que, digamos, cuando ese señor lleve también mucho tiempo arraigo, contribuyendo en España, el o arraigo, sí, 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 el sí, el arraigo, arraigo. quiero decir, tendrá los mismos derechos que el español. Puede haber un motivo por el arraigo, pero Digamos, en cualquier mutualización de contingencias, digamos, hay un tiempo de carencia, ¿no? El que está recién claro, llegado no va al claro, siguiente día. claro, claro, claro. Bueno, pues ya recién terminado está el programa porque ya no nos queda tiempo. Despedirme de vosotros, daros las gracias una vez más por estar ahí y a nuestra audiencia, muchas gracias por su fidelidad y nos vemos Dios mediante el lunes que viene. Adiós, buenos días. Hasta luego. Adiós.